13. ¿Todo lo tienen? Amén. Ok. Leemos así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta no volteada. Devoraron extraños su fuerza y él no lo supo. Y aún canas le han cubierto y él no lo supo. Y la soberbia de Israel testificará contra él en su cara. Y no se volvieron a Jehová su Dios, ni lo buscaron con todo esto. Efraín fue como paloma incauta, sin entendimiento. Llamarán a Egipto, acudirán a Siria. Cuando fueren, tenderé sobre ellos mi red, les haré caer como aves del cielo, les castigaré conforme a lo que se ha anunciado en sus congregaciones. Verso 13. Hay de ellos, porque se apartaron de mí. Destrucción vendrá sobre ellos, porque contra mí se rebelaron. Wow, tremenda palabra, ¿verdad? Una palabra muy confrontante, una palabra específica. Bueno, tenemos que poner un poco en contexto. Aquí habla específicamente de un nombre de un hombre. Es Efraín. ¿Quién es Efraín? ¿A quién se refiere Efraín en la Biblia? Es el hijo menor de José. Es decir, es el nieto más pequeño en ese momento de Jacob, de Israel. ¿Qué ocurre aquí? José, cuando estaba en Egipto, tuvo dos hijos. Uno de ellos fue Manasés y el otro fue Efraín. Manasés el mayor, Efraín el menor. Al momento de morir, en el momento en que estaba muriendo, Jacob hizo llamar a José para bendecirlo junto con sus hijos. Jacob bendijo a todos sus hijos. Jacob bendijo específicamente a los hijos de José. Al momento de bendecirlos, José los dispone de tal manera que Manasés quede a la mano derecha de José y Efraín a la mano izquierda. Pero Dios le había dado a Jacob una instrucción específica y puso su mano derecha sobre el menor, no así sobre el mayor, y le da una bendición específica. Esto a José no le agradó mucho y trató de quitar la mano de sobre su hijo menor para ponerla sobre su hijo mayor, la mano de su padre. Y él le dijo, no, hijo, así no es, porque así se hará. ¿A quién se bendecía? Al hijo mayor. ¿Quién era el que tenía una herencia mayor? El hijo mayor. ¿Quién era el que tenía una ascendencia sobre su casa, sobre su familia? El hijo mayor. Pero Dios le había dicho a José, a Jacob, que bendijese al hijo menor. Así que Jacob bendice a Efraín y lo pone sobre Manasés. Es el hijo que tuvo José en Egipto con la hija de Potífera. ¿Recuerdan ustedes que Potífera le dio a su hija como, como parte de la dote por todo lo que él había hecho en su casa? Asenat se llamaba su nombre y fue un hombre que trascendió. Efraín fue un hombre que trascendió. Cuando el reino se divide en dos, el reino del sur es Judá y el reino del norte es Israel. Pero ahí en este momento se llama Efraín. Pero vemos nosotros, pues todo hasta aquí va muy bien. Todo parece de la mejor manera. Se está cumpliendo el propósito de Dios para las tribus. Se está cumpliendo el propósito de Dios para Efraín. Pero vamos a retomar la lectura, por favor. Vamos a leer nuevamente el versículo 8 o a partir del 8, porque aquí encontramos muchas, muchas cosas de las cuales tenemos que estar particularmente muy pendientes hoy. Efraín se ha mezclado con los demás pueblos.
Efraín fue torta, no volteada. Yo averigüé en otras versiones y me dice una versión, fue torta cocida a medias. Otra versión me dice, torta cocida solamente por un lado. Otra versión dice, horneada por un solo lado. Pero la que más me gustó, la versión que más me gustó es la Reina Valera 1977 que dice, Efraín es como una torta a la que no se le ha dado la vuelta. Esto nos habla, si nosotros vamos a un término espiritual, nos habla a un proceso o nos habla de un proceso sin terminar. Cuando tú tomas una torta y la coces solamente por un lado y no le das la vuelta por el otro, uno de esos dos lados va a quedar mejor cocido que el otro. Uno de esos dos lados posiblemente va a quedar crudo, es decir, una de las dos caras de esta torta es un símil que utiliza Dios para referirse a la condición que estaba viviendo Efraín en ese momento. Puede ser procesado por un lado, pero sin procesar o sin terminar el proceso por el otro. Además de eso, dice muchas otras cosas. Devoraron extraños su fuerza. Recordemos nosotros que dice en el versículo 8, como los demás pueblos, ha hecho como los demás pueblos, se ha mezclado, ha hecho como los demás. Por eso muchos devoraron su fuerza y él no lo supo. Es decir, es un proceso sin terminar. Han devorado todos sus esfuerzos otros y él anda sin darse cuenta todavía. No se ha dado cuenta de lo que está ocurriendo. Esto nos habla de cristianos, si lo tomamos nosotros al plano nuestro, cristianos que andan, no se dan cuenta qué es lo que está ocurriendo a su lado. Suceden y suceden cosas y suceden y suceden cosas y hoy sucede algo y mañana otra cosa y pasado mañana otra y no se dan cuenta qué está ocurriendo. Mi vida está perfecta. Aquí no está sucediendo nada. Y aún canas le han cubierto y él no lo supo. Es decir, transcurrió la vida, se pasó la vida y no se ha dado cuenta que en su vida algo está ocurriendo. Le salieron canas, se volvió viejo, sigue lo mismo. Impactante esto. Y la soberbia de Israel testificará contra él en su cara. Y no se volvieron a Jehová su Dios, es decir, siguieron en lo que estaban viviendo. Dios les advirtió muchas veces. Si ustedes ven al libro del profeta Oseas, Dios les está advirtiendo a ellos de lo que viene y sin embargo nunca dejaron de hacer lo que estaban haciendo. Y no se volvieron a Jehová su Dios ni lo buscaron con todo esto. Con todo esto es todas las cosas que le habían ocurrido, todas las cosas que estaban viviendo. Y no tuvieron un momento de lucidez para decir, oiga, aquí hay que corregir, algo está ocurriendo. Hagamos un alto en el camino. Yo no sé si ustedes han vivido alguna vez una situación difícil de esa se convierte en otra y esa en otra y esa en otra. Alguna vez a nosotros nos ocurrió algo en un lugar que estábamos, eh, sucedió algo en el día y luego ocurrió otra cosa y luego ocurrió otra cosa y espiritualmente el Señor me dijo, levántate, párate, ¿no te das cuenta que algo está sucediendo en tu casa? Algo está sucediendo en tu vida. Levántate. Inmediatamente yo me levanté y me puse a guerrear. Algo quiere atacar mi hogar. Algo quiere atacar mis hijos. Algo quiere atacar mi ministerio. Algo quiere atacar mis finanzas. Tengo que pararme en la brecha y hacerle frente a aquello que se está queriendo levantar para destruirme. Yo no puedo esperar a que ocurran cosas. Y el tiempo pasó, me envejecí y no hice nada por mi familia. Hay gente que solamente se lamenta y tú les preguntas y ellos están diciendo, sí, es que me está ocurriendo esto, me está ocurriendo aquello. Sí, perdimos un accidente tras otro, una enfermedad tras otra, una pérdida tras otra. Aquí está ocurriendo algo. Tiene que haber, tiene que haber un alto, tiene que haber alguien que se levante como el estandarte de la familia. En este caso tenía que ser Efraín, levantarse y decir qué está ocurriendo aquí.
Hay que parar esto, hay que ponerle un alto a esto. Algo está ocurriendo o simplemente Dios nos quiere decir algo. Dios, ¿qué quiere decirnos con todo esto? Y hoy Dios quiere hablar a nuestros corazones. Y la soberbia de Israel testificará contra él en su cara, y no se volvieron a Jehová su Dios ni lo buscaron con todo esto. Efraín fue una paloma incauta, es decir, que cayó en la trampa. Una paloma incauta, esa es la paloma que le colocan una trampa y va y cae derechito, ingenuamente, ¿sí? Derechito va a la trampa. Una paloma incauta sin entendimiento. Llamarán a Egipto y acudirán a Siria. ¿Qué quiere decir? Buscarán otros medios, pero no buscarán a Dios. Atentos a esto. ¿Quién es la solución? Dios había puesto, Dios les había dicho a ellos, y ellos lo habían vivido por muchos años, yo soy la solución. Pero dice la palabra que no, que se fueron a Asiria, se fueron a Egipto, a buscar dioses paganos, a buscar reyes paganos, que los liberaran de lo que estaban viviendo, y Dios esperando que fueran hacia Él. Aquí estoy, yo tengo la solución para ustedes. Yo soy su solución. No, se fueron a dioses paganos, se fueron buscando soluciones en otros lugares. Cuando fueren, tenderé sobre ellos mi red. Les haré caer como aves del cielo. Les castigaré conforme a lo que se ha anunciado en sus congregaciones. Y termina diciendo, me parece tremendo esto, ¡ay de ellos! El mismo Dios se compadece de Efraín. El mismo Dios se compadece de una nación que no quiso tirar su mirada al Padre. ¡Ay de ellos! Porque se apartaron de mí. Destrucción vendrá sobre ellos porque contra mí se rebelaron. Wow. Entonces ya podemos ver algunas luces sobre lo que quiso decir aquí Dios. ¿Quién era Efraín? Ya lo sabemos quién era Efraín. ¿Qué hizo Efraín? Efraín se mezcló con otros pueblos. Es decir, Efraín tenía un manual de conducta. Dios había impartido ese manual de conducta a través de la ley, pero no la quisieron. Efraín se apartó. Efraín buscó otras soluciones. Efraín hizo lo que hicieron otros pueblos. Wow. ¿Qué quiere Dios de Efraín? Dios quiere de Efraín exclusividad. Tú eres mi hijo, tú eres mi escogido. Dios no comparte su gloria con nadie. Imagínate un asistente a la iglesia, porque es que hoy en día hay que tener mucho cuidado con eso, cuando el adjetivo que tú le das a alguien, ¿sí? Porque a las iglesias van solamente asistentes, van simpatizantes, van cristianos, van, sí, una cantidad de personas que debemos nosotros tener cuidado a quién nos referimos y cómo nos referimos a ellas. Es decir, yo creo que aquí no existen de estos cristianos que yo estoy diciendo, pseudo cristianos, aquellos que les importa lo mismo venir a buscar una solución en la iglesia o buscarla, no sé, en el horóscopo. O antes de venir a la iglesia leen el horóscopo. ¿Qué les dijo el horóscopo esta mañana a ustedes? Yo conozco cristianos así. Bueno, cristianos no, simpatizantes o asistentes a la iglesia. Yo conozco personas que no tienen un filtro y les da lo mismo. Mejor dicho, la solución donde la encuentren, no hay problema en ello. Lo importante es encontrar lo que yo quiero. Por eso muchos van de iglesia en iglesia. Muchos van de ministerio en ministerio, buscando una solución. Y muchos de ellos, el problema no es el ministerio, el problema no es la iglesia, el problema eres tú, mi querido. El problema eres tú. El problema está en ti. O hablando nosotros de sanidad interior, la raíz del problema está en ti, en tu corazón. ¿Qué no has podido perdonar? ¿Qué no has podido sanar? La raíz
del problema, ese problema que se revela de vez en cuando, es porque ese problema no ha sido erradicado desde su base. ¿Ok? Bueno, miren esto. Efraín no ha tenido en cuenta la opinión de Dios. Efraín, eso es lo que básicamente Dios se está quejando de Efraín. Y por eso le vienen consecuencias. Va a venir un castigo, le dice el Señor. Voy a castigarte. Y si tú lees los capítulos siguientes y los libros que conectan con el profeta Oseas, vemos nosotros cómo Dios traía una represión para Efraín. ¿Por qué? Porque se había comportado de una manera inapropiada. Dios nos corrige, Dios nos direcciona, Dios nos permite cosas que nos hagan entender. Aquí el asunto es que no nos hagamos viejos como palomas incautas, sin entendimiento, que podamos comprender el por qué estamos viviendo una situación específica, que podamos entender qué quiere decirnos Dios. Es muy difícil que tú entables una conversación fluida con Dios y puedas entender o discernir su pensamiento. No, lo dije mal. Es muy difícil que tú entables una conversación con Dios y puedas entender su pensamiento. Tienes que discernirlo. Tienes que discernir el pensamiento de Dios. ¿Qué quiere Dios para tu vida? No sé, esto se me ocurre en este momento, no sé si Dios te dijera su pensamiento exacto, si lo atenderíamos. Yo creo que no. Es mejor irlo discerniendo a través de las circunstancias, a través de lo que Dios nos está permitiendo para poder entender cada una de las facetas de Dios. Y en este momento a Efraín le está diciendo, tú eres mi exclusividad, tú eres mío. ¿Sabes que Dios le dice a cada uno de sus hijos exactamente eso? Tú eres mío. ¿Por qué tú eres de Dios? Porque Él envió a su Hijo y te compró a precio de sangre. Por eso tú eres de Él. Tú eres de Dios. Tú le perteneces a Dios. Y cuando yo le pertenezco a Dios, entonces vienen todas aquellas bendiciones de pertenecer a los hijos de Dios. Pero también viene una serie de connotaciones que yo debo cumplir. Una de ellas es la exclusividad. Dios te quiere para Él. Dios quiere que sus hijos sean solamente sus hijos. Que sus hijos tengan sinceridad en el corazón. Que lo busquen realmente porque le aman. Que le busquen porque quieren, no sé, cuando vienen a la iglesia, Dios está viendo el corazón de cada uno de nosotros y Dios está viendo con qué actitud de corazón venimos nosotros a la iglesia. ¿Cómo le buscamos a Él? No sé si te ha sucedido, pero esa cosquillita que tú sientes, me voy para la iglesia, ahí va a suceder algo grande. Tal vez sientes en tu corazón la necesidad de buscarle y estás seguro que Dios va a hacer algo grande en tu vida, en un servicio específico. No sé tú, pero yo he sentido hoy la presencia específica del Espíritu Santo. Hoy ha habido un mover muy especial en este lugar. La presencia del Espíritu Santo ha estado con cada uno de nosotros. Pero para ello, mi corazón le tiene que pertenecer a Él. Sí me estoy haciendo entender. Yo no puedo pedirle a mi esposa su fidelidad si yo no le brindo a ella fidelidad. Yo no le puedo brindar, no puedo pretender de mis hijos que no tengan otro papá, que no amen a otra persona. ¿Sí me hago entender? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué? Porque tienen a su papá. Tú no tienes por qué buscar a otro papá. Tú no tienes por qué a otro papá. Porque tienes a tu papá. Aquí está tu papá. Y cuando tú necesites de tu papá va a tener los brazos abiertos para ti. Y cuando necesites una voz de aliento, aquí está tu papá para ti. Cuando estés llorando, aquí está tu papá para ayudarte a dar consuelo. Y si puedo solucionarlo, pues déjame decirte que lo voy a intentar hacer. Por lo menos lo voy a intentar. Eso es lo que quiere Dios para sus hijos. Y ese fue el gran problema de Efraín. Efraín hizo lo que los demás pueblos hicieron, lo que los demás pueblos, como se mezcló con los pueblos ajenos. ¿Cuál fue el principal mandamiento de Dios para el pueblo de Israel?
no te mezcles. Cuando llegues a la tierra de Canaán y ahí estén todos los moradores de las tierras a donde yo los llevo a ustedes a poseerlas, no se mezclen con las costumbres de ellos, porque es que son pueblos paganos. Y ellos tenían dioses y adoraban imágenes. Y las mujeres de esos pueblos hicieron que muchos del pueblo de Israel, su corazón se fuera hacia el mundo. Los sacaron de la ley y vinieron a convertirse en paganos. Y Dios quería exclusividad. Es decir, como se mezclaron con pueblos ajenos, comenzaron a comportarse como se comportan los pueblos ajenos. Si tú te mezclas, si un cristiano, estamos hablando de esto sí, no de un pseudo ni un simpatizante, sino un cristiano, vive mezclado con personas del mundo, vas a terminar pareciéndose a las personas del mundo. Va a adquirir su lenguaje, sus costumbres. Ya no va a querer venir a la iglesia. Va a querer entonces irse los fines de semana de parranda como lo hacen las personas del mundo. Y va a hablar un lenguaje muchas veces obsceno. Y no solamente el lenguaje obsceno, sino en el corazón va a estar grabado o colocado allí algo que no debe tener un cristiano, una persona de a de veras que le pertenezca a Dios. Tú y yo no podemos semejarnos al mundo. Pues déjame decirte que eso es lo que ha hecho la iglesia en los últimos años. Dios nos dice a nosotros, no se parezcan al mundo. Y la iglesia lo que ha querido es parecerse al mundo. Pasar inadvertida, parecerse a los demás. Esta mañana o ayer en la noche me decía mi hija que hay un hombre que ella está segura que es cristiano y que tiene muchos seguidores en internet. Y él habla de una parte de su salario. ¿Sí? Eso me llevaba Dios a entender allí. Una parte de su salario. Y esta parte de nuestro salario debemos donarla. ¿Cuál donarla? La Biblia le llama diezmo a eso. Lo que sucede es que queremos asumir las costumbres, el léxico del mundo para que no nos tilden de fanáticos, para que no nos tilden de diferentes. Y eso es lo que ha hecho hoy en día, lo que han hecho los altares en el mundo entero. Ya no se pueden hablar ciertos temas porque cuidado, porque te van a censurar, cuidado porque te van a cerrar la iglesia, cuidado entonces porque entonces van a suceder cosas en contra tuya. Y la Biblia me habla de temas que no son negociables. El Señor Dios no es gris. Dios es blanco o con él es blanco o es negro. Pero Dios no tiene medias tintas. Dios no quiere que la iglesia se parezca al mundo. Dios no quiere que costumbre del mundo permee la iglesia. Dios no quiere que nuestro culto que es racional, si han escuchado la palabra, nuestro culto racional, es decir, nuestro culto con entendimiento, con sabiduría, con inteligencia, debe ser un culto específico. Nuestro culto no se puede parecer al mundo. Nuestras iglesias no pueden estar llenas de humo y de luces. ¿Por qué tan poquitos amenes? Yo veo iglesias llenas de humo y lo único que hay allí es eh, un show, y es algo visceral. Te mueven las emociones ¿cómo estuvo el servicio? Uy, yo vengo cansado. ¿Cansado o ungido? No, cansado de saltar. Yo no estoy en contra porque aquí lo hacemos, aquí danzamos para el Señor, pero danzamos en el Espíritu. Aquí no hacemos shows, y se los confieso, porque algunos de ustedes que llevan conmigo muchos años me estarán diciendo, pero pastor, ¿usted hizo alguna vez un concierto? Sí. Y ya alcancé a comprar luces y estaba pensando en humo también, porque aparentemente se ve bonito y a mí el Espíritu Santo en un ayuno me dijo, no más, no más. Mi iglesia no es una taberna, mi iglesia no es una discoteca, mi iglesia es un lugar santo, mi iglesia es un lugar sagrado. No te puedes parecer al mundo para traer a los mundanos a la iglesia. Una iglesia mundana, una iglesia liviana, una iglesia que adopta las costumbres del mundo. Entonces vemos nosotros cómo, entiéndanme lo que les quiero decir. No estoy en desacuerdo con los artistas cristianos.
porque hay hombres y mujeres de Dios ungidos. Es más, mucha de la música que nosotros traemos acá es de ese tipo de artistas. Lo que me parece terrible es que la gente vaya y haga fila por ir a ver al fulano, no por ir a sentir el Espíritu Santo que Dios nos trae a través de ese fulano. Sí me hago entender, porque estaríamos haciendo exactamente lo mismo. Es lo mismo soportar, no sé, 3 días. ¿Quieres ver al concierto de Kiss? Ninguno. Gente que duró 3 días haciendo fila para ver a estos señores. Guns N' Roses. Duraron 3 días haciendo fila para ver a esta niña, nuestra niña, nuestro gran orgullo, la barranquillera. Días enteros, hombres y mujeres, con, ¿cómo se llama esa cosita que se pone ella acá? La faldita esa que se pone aquí y que se le mueve la colita. Sí, hombres y mujeres buscando. Yo me hago la pregunta, ¿cuántos de esos que fueron allí y duraron días esperando para entrar a ver un concierto mundano fueron el día anterior o el fin de semana anterior a una iglesia? Aquí hemos vivido la experiencia de hacerle a una persona una sanidad interior impresionante. No sé si a alguno de ustedes se le ha podido hacer una sanidad que usted siente que le metieron la mano y lo sacaron para adentro y luego como un peluche y salió nuevecito. Aquella, sí, mi amor, así fue. Nos consta. Una de las liberaciones más poderosas que hemos tenido nosotros en todos nuestros 18 años de ministerio, lo digo al menos por mí, fue la liberación que Dios le hizo a Alison Arcila. Y quien te veía, ¿no? Así que esta persona fue a un retiro y allí, mejor dicho, Dios hizo cosas terribles, pero tremendas. Y cuando nos vemos a los pocos días, otra vez llegó, ¿qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? Usted con la misma actitud de antes del retiro, de antes de la sanidad interior. Sí, les confieso, fue que me fui a un concierto. Pero no había, ¿en qué habíamos quedado? Ya estaba claro el asunto. Sí, pero es que yo había pagado como 300 o 400.000 pesos por la entrada. Yo no podía perder la entrada. O sea que tu sanidad interior, tu salvación, el bienestar de tu familia valió 300 o 400.000 pesos. Es más, no es el dinero lo que hayas perdido, es la contaminación que tú adquiriste allí. Y nos confiesa esa persona, allí en ese concierto, literalmente era un rito satánico. La iniciación de ese concierto era un rito satánico. Así nos lo dijo. De allá para acá, totalmente lo que dice la palabra, 7 veces peor. 7 veces peor. La iglesia no se puede parecer al mundo. Yo sé que a los muchachos no les gusta esto que yo estoy diciendo, pero tienen que oírlo, sí señora, tienen que oírlo. Gústele o no le guste, así es. La verdad es una. Yo no me puedo contaminar con las cosas del mundo y luego pretender servir en el altar. Hace 8 días estábamos en un retiro y nos enteramos de cosas terribles. Dios nos ayude para ser íntegros. Aposento de restauración, santidad a Jehová. Iglesia, aposento de restauración, santidad a Jehová. Aposento de restauración, integridad para Jehová. Aposento de restauración, exclusividad para Jehová. Él nos quiere para Él. Este ministerio es para Él. No quiere Dios servidores contaminados. No quiere Dios servidores con el corazón en el mundo y con el cuerpo en la iglesia. Dios quiere exclusividad. Efraín era una torta no volteada. En lugar de Efraín, pon tu apellido, pon tu nombre. Una torta no volteada, es decir, un proceso sin terminar. Esto me habla de un proceso no terminado. Esto me habla de una nación que no quiso ser formada por Dios. Una nación que le importó lo mismo contaminarse con los pueblos aledaños.
Le importó lo mismo adoptar las costumbres del pagano. Aquí hemos tenido que luchar para que las casas, los hogares sean lugares santificados, en donde no entre el anatema y si hay anatema, sacar ese anatema. Aquí hemos tenido que ayudar a las personas a santificar sus casas y botar cantidades de cosas. No saben ustedes a los hogares que hemos ido y hemos tenido que destruir aún obras de arte muy costosas. ¿Por qué? Porque allí había anatema, porque había una contaminación allí a través de esa obra de arte, a través de un legado familiar, a través de una costumbre de los abuelos de segunda, tercera, cuarta generaciones. Dios quiere exclusividad. Por eso yo te decía al principio, ¿por qué ocurren tantas cosas en tu casa? ¿Por qué ocurren tantas cosas alrededor tuyo? Algo está ocurriendo. Efraín, despiértate. Todavía hay tiempo, me dice el Señor. Todavía hay tiempo. No importa que ya en tu cabeza haya muchas canas. Así se lo dice el Señor a Efraín. Han pasado los años y tú sigues en lo mismo. No has podido despertar. Es un sueño y no es un sueño que Dios da. Es un sueño, es un anquilosamiento, es una venda que Satanás pone en los corazones para que no despierten y sus vidas sean vidas arruinadas. Romanos capítulo 12. Este pasaje lo hemos escudriñado varias veces. Es más, ayer mi hija estaba hablando de él. Romanos capítulo 12, versos 1 y 2. Creo que todos lo conocemos, o al menos aquí en Aposento lo hemos hablado muchas veces. Y es un pasaje que nosotros en la sanidad interior utilizamos mucho. Y somos un ministerio de sanidad interior y liberación. Así que nuestras armas son estas y algunos pasajes específicamente de la palabra del Señor. Así que, hermanos, es decir, nos está hablando a convertidos, ¿cierto? Está hablando de hermanos, hermanos en Cristo. Así que, hermanos en Cristo, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, miren, vuelve y lo dice, Efraín no está hablando de un tiempo específico dentro del calendario, está hablando de costumbres, está hablando de contaminación, que no podemos dejar nosotros contaminarnos de otras costumbres. ¿Cómo es el comportamiento de un cristiano genuino? Tú me podrás decir muchas cosas. Bueno, así te tienes que comportar. Así tengo que comportarme. Como un cristiano genuino. ¿En dónde, pastor? En todo lado. En donde yo me encuentre, tengo que dar testimonio. Amén. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Wow, esto es poderoso. Yo creo que es uno de los pasajes más hermosos que yo he encontrado en la Biblia. Aunque eso digo de cada pasaje, ¿no? Pero es que cuando tú lo digieres, cuando tú lo disiernes, cuando tú tienes la posibilidad de cavilar en él, aún dormido, a mí me ocurre eso. Esta mañana, anoche no pude dormir todo el tiempo. Estuve predicando toda la noche en sueños, toda la noche en sueños. Y esta mañana el Señor me decía, vas a decir esto y vas a decir esto. Y vas a decir esto, hijo, y vas a decir esto. Mi iglesia necesita esto. Mi iglesia necesita esto. Quiero que hagan esto. Quiero exclusividad para mí. ¿Cómo voy a bendecir un pueblo que es pecador? ¿Cómo voy a bendecir a un pueblo que no es un pueblo honesto conmigo? Porque pretendemos honestidad, pero no somos honestos. Y a Dios quien lo engaña. Amén. Pablo, en los 11 capítulos anteriores del libro de Romanos, está hablando acerca del perdón. Está hablando acerca de la gracia. Está hablando acerca
de lo que Dios hizo a través de su Hijo Jesucristo por cada uno de nosotros. Y si hacemos un sondeo, yo sé que cada uno de ustedes sabe qué hizo Jesucristo por nosotros en la cruz del Calvario. ¿A qué vino el Señor Jesucristo? Entre otras cosas, a reconciliarnos con el Padre, porque el pecado nos separó de Él. Entre otras cosas, vino a pagar el precio por nuestro pecado. Así que Pablo está hablando durante 11 capítulos en el libro de Romanos de toda esta gracia inmerecida, porque la gracia es inmerecida. Todo lo que recibimos nosotros a través de la gracia está hablando Pablo. Es decir, que teniendo en cuenta todo eso que Dios hizo por nosotros, a mí me gusta ver muchas versiones, y en una versión me dice, en Reina Valera dice, así que, hermanos, por lo tanto, hermanos, por consiguiente, hermanos, por eso, hermanos, ¿por qué? Porque estamos hablando de la gracia y de todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Por el amor entrañable de Dios, dice otra versión. Por esa razón, dice otra, por ese motivo, ¿por cuál? Por, por, porque recibimos el perdón de Dios, porque estamos viviendo el favor de la gracia en retribución, podríamos decir nosotros, a cambio de, podríamos nosotros ponerle un contexto actual, os ruego por la misericordia de Dios, por todo lo que Dios ha hecho por ti. Por esa razón, presenta tu cuerpo en sacrificio vivo. Esto es, es impresionante. Un sacrificio que es aquello que agrada a Dios, primero, porque Él se agrada de los sacrificios. Un sacrificio es aquello que te cuesta, que te cuesta. Cuando Dios le dice a Abraham, sacrifícame a Isaac, Isaac fue y obedeció, pero la Biblia no nos dice cuánto tuvo que haber cavilado él en su corazón. Fueron 3 días y 3 noches que él estuvo de camino, eh, caminando hacia el monte donde iba a sacrificar a su hijo, donde lo iba a cortar en pedazos. Pero aún así fue. ¿Qué es un sacrificio? Algo que agrada a Dios, algo que nos cuesta hacer. ¿Qué es un sacrificio? Algo que tú le ofreces a Dios como lo mejor que puedes hacer por Él. Eso eran los sacrificios en el Antiguo Testamento. Hoy, ¿qué puede ser el sacrificio para Dios? ¿Qué le puedes traer a Dios en sacrificio? Tu santidad, el apartarte para Él. No importando lo que te rodee, no importando el ambiente en el que tú estás expuesto, no importando lo que tus amigos, familiares, conocidos te digan. Yo he decidido seguir a Cristo. Yo he decidido guardarme para Él. Yo he decidido agradar a Dios. Yo he decidido cada día extraerle una sonrisa de su rostro. Que cuando Dios nos vea a nosotros pueda decir, ese, esa, esos son mis hijos. Y me enorgullezco de ellos. Eso lo hizo con Jesús, su hijo. Este es mi hijo amado. ¿Y qué más dijo? En el que tengo complacencia. Me complazco en lo que Él es. Estoy orgulloso de mi hijo. Él me hace sonreír. Me enorgullece ser su padre. Él, él me expone, Él me pone en primer lugar donde va. No me esconde. No guarda la Biblia bien camuflada para que no se la vean porque viene para la iglesia. Parecen cosas sencillas, iglesia, pero eso hace parte de nuestra identidad. ¿Cuántos? No, no voy a hacer eso porque ¿cuántos hinchas de Santa Fe hay aquí? Porque iba a decir de Millonarios, pero no, hasta allá tampoco. Un hincha de Santa Fe, ¿tú también eres hincha de Santa Fe? Ah, no, ni Dios te, mejor dicho, Dios te libre. Pero nos distinguimos, ¿cierto, mi hermano José? Eso. ¿Cuántos hinchas de Millonarios hay aquí? Ok. ¿Y qué haces tú cuando juega tu equipo?
Es que mira, son cosas sencillas. La mayoría de personas, cuando juega su equipo, uno sabe que va a jugar su equipo, porque se ponen la camiseta. ¿Sí? Cuando va a jugar Colombia, es impresionante. A veces uno no sabe que va a jugar Colombia. Ay, hoy va a jugar Colombia. ¿Por qué? Porque todos tienen puestos la camiseta de Colombia. Hombres y mujeres, la camiseta de Colombia. Pero cuando van para la iglesia, esconden la Biblia. Qué pastor tan fanático, ¿no? Debemos parecer cristianos, iglesia. Por lo menos parecerlo. Debemos comportarnos como cristianos. Debemos tener identidad, se llama eso. ¿Por qué me tengo que esconder ante cierto número de personas, ante cierto grupo de personas? Si yo soy cristiano, donde yo vaya, todos los que me conocen tienen que saber que yo soy cristiano. Es más, en el caso mío, todos los que me conocen tienen que saber que yo soy pastor. Sorry, yo soy pastor. Y hay personas a las que eso no les agrada. Recientemente me ocurrió algo. Que a alguien le dije, a alguien que estábamos teniendo una conversación muy fluida, muy buena, y yo le dije, yo soy pastor. No sé si ha tenido una mala experiencia con los pastores, no sé si has tenido una mala experiencia con los cristianos, pero esa persona o ese grupo de personas debían saber que yo soy un siervo de Dios. ¿Por qué yo me identifico como un siervo de Dios? Y no me da temor, no guardo mi identidad, porque sé que en la medida de lo posible, sin ser perfecto, le está hablando un ser humano como cualquiera de ustedes, sin ser perfecto, en lo que depende de mí, no voy a dar mal testimonio. Hoy los amenes se quedaron en la casa. Cuando una persona esconde su identidad, es porque sabe que no ha dado buen testimonio o en cualquier momento va a dar mal testimonio. Cuando yo me identifico como hincha de un equipo, es porque estoy orgulloso de mi equipo. Aquí levantaron las dos manos. Pero cuando les digo quiénes son cristianos, verdaderos cristianos, no levantan ni siquiera una. Wow, pastor, hoy está como muy álgido, muy cáustico. Eso es lo que quiere Dios de nosotros. Identidad. Que nos, que nos separemos, que hagamos un, una, sí, que seamos diferentes, pero que nos propongamos nosotros, que nos autodisciplinemos. No me voy a parecer al mundo. Voy a ser diferente al mundo. No voy a ser un Efraín. Voy a ser un cristiano de verdad. Que los que me vean identifiquen en mí un cristiano verdadero. Aquellos que no se corrompen por el dinero. Un cristiano verdadero que tiene a Dios en su boca, porque lo tiene en su corazón, porque de la abundancia del corazón. Ay, ¿cómo saben de Biblia esta iglesia? Se ha hecho el trabajo, se ha hecho el trabajo, se ha hecho el trabajo. Debemos parecernos a los cristianos. Si tú eres un simpatizante que lo puede haber, aquí puede haber un simpatizante. Les decía yo el viernes que estuvimos hace 15 días, hace 20 días, tal vez, no recuerdo que ha habido tantas cosas que hacer, ya las fechas se me cruzan. Estuvimos celebrando un matrimonio y una de las personas que conocíamos de esa familia, estuvimos entablando una charla, estábamos solos, Aurorita y yo no conocíamos a nadie, así que ellos muy amablemente vinieron a hablar con nosotros. Y estuvimos todo el tiempo compartiendo de las cosas del Señor. Entonces, yo les hablaba acerca de, de congregarse. ¿En dónde se están congregando? No, no, pastor. Nosotros no somos cristianos. Yo te conocí a ti toda la vida como cristiano, pensé yo. Para mí, tú eras cristiano, no. Lo que sucede es que algunas cosas del cristianismo a nosotros nos agradan. Miren esto, algunas cosas del cristianismo a nosotros nos agradan. Así que nosotros las aplicamos y son consejeros matrimoniales. O sea, ellos se autonombraron consejeros matrimoniales. Nosotros aconsejamos a los matrimonios. Bueno, muy bien que lo hagan, pero ¿desde qué óptica? O sea,
Hay algunas cosas que nos agradan del cristianismo y nosotros las aplicamos. La pregunta con la que yo me vine fue, ¿cuáles de las cosas del cristianismo no te agradan? ¿Qué es lo del cristianismo que a ti no te agrada? Y no aplicas, porque aplicamos, eso fue la palabra que él me dijo, la frase que él me dijo, nosotros hay cosas que nos agradan del cristianismo y las aplicamos a nuestras vidas y con ellas damos consejería. Es decir, hay cosas del cristianismo que ellos no aplican. ¿Qué es lo que no, qué es lo que del cristianismo no te gusta? ¿En qué no te quieres parecer a un hijo de Dios verdadero? Y la palabra del Señor me dice, miren esto, la palabra del Señor me dice, y te lo puedo decir con Biblia, versículo a versículo, que mi boca debe ser una boca apartada para Dios. Lo que yo hable debe ser sabiduría, es decir, en mi boca no pueden haber groserías, porque de la abundancia del corazón no me puedo parecer a la gente del mundo. Mi léxico tiene que ser diferente. No puedo comportarme como la gente del mundo. Hay cosas que un cristiano no comparte. Se los he dicho muchas veces. Hay cosas a las que a un cristiano no asiste. Hay momentos en los que debemos guardarnos solamente para Dios. Ahora que se vienen las fiestas de fin de año, es donde se conocen muchos verdaderos cristianos. ¿Cómo son nuestras celebraciones? ¿Sabes cómo celebramos nosotros los cristianos? Como cristianos. Así celebramos como cristianos. Hay muchas cosas que pueden estar dentro de una celebración sin necesidad de compartir cosas paganas, cosas del mundo. Ahora que se vienen las festividades del fin de año, es donde muchos de esos compromisos que se hicieron con Dios se echan abajo. Hay muchos cristianos que se resetean o se dejan en pausa. ¿Sí? La pausa de muchos cristianos es hasta el 20 de diciembre. Vuelvo a obturar otra vez el botón por allá el 10 de enero, cuando hayan pasado todas estas fiestas. Y mi pregunta es, ¿qué vas a hacer entonces del 20 de diciembre al 10 de enero? ¿Cuál va a ser tu rutina? ¿A quién te vas a parecer? Hay personas a las que tú no les puedes predicar porque no tienes la frente en alto para predicarles. No tienen la autoridad espiritual ni mucho menos la autoridad moral para confrontarlos. Porque tú en algunos momentos de la vida has compartido como un mediocre cristiano o como una persona del mundo. Te has mimetizado en el mundo y la palabra del Señor me dice, al menos en Romanos, como lo estamos leyendo, que nosotros, todo lo que somos, nuestro espíritu, alma y cuerpo deben estar guardados para Dios. Para que guardándonos para Dios, actuando como cristianos, podamos discernir qué es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. De otra manera no lo vamos a entender. Con un cristianismo mediocre, tú no vas a entender qué es vivir en la voluntad de Dios. Y es más, no vas a poder discernir cuál es la voluntad de Dios y no vas a poder vivir en ella. Es apartándonos para Dios. Nosotros somos seres tripartitos. Y lo dice Pablo, espíritu, alma y cuerpo. El cuerpo es el asentamiento de todas nuestras emociones. Con el cuerpo es que tú sientes muchas cosas. Sientes deseos de pecar y pecas. El espíritu es con lo que nos comunicamos con Dios. Entonces, con Dios hay una comunicación directa a través del espíritu porque Dios es espíritu y nosotros tenemos espíritu. Así que nosotros nos comunicamos directamente con Dios, pero también intuimos que está bien y que está mal. Es con el espíritu que tú sabes que estás haciendo mal. Me decía alguien hace unos días, y la situación se puso tan difícil que nos pusimos a vender trago. Les repito, la situación se puso tan difícil que nos pusimos a vender trago. Y yo no me sentía bien haciéndolo. Pues ¿cómo te vas a sentir bien haciéndolo? El Espíritu de Dios te está diciendo, eso que estás haciendo lo estás haciendo mal. Es con el Espíritu que tú intuyes que estás pecando. Y es a través del Espíritu que Dios te guía y te dice, por aquí no es.
Pero, di conmigo, pero, aunque, sin embargo, wow, está el alma. Y en el alma están nuestros sentimientos. Y nuestros sentimientos nos juegan malas pasadas. Y aun cuando nos hayamos propuesto hacer las cosas bien, nuestros sentimientos muchas veces nos llevan a parecernos al mundo y no parecer cristianos verdaderos. Y es por eso que Pablo dice, y todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Es con todo nuestro ser que nosotros entendemos, finalizamos entendiendo cuál es la voluntad de Dios, esa voluntad que Él tiene para nosotros, buena, agradable y perfecta. La voluntad de Dios no comete un error, no trae errores. ¿Sabes cómo puedes tú discernir que estás siendo bendecido por Dios? Te voy a dar una clave que yo le entendí a través de los años, con un pasaje bíblico. La bendición de Dios no añade consigo tristeza. Lo que tú conseguiste y te esté dando problemas, eso no es bendición de Dios. Te equivocaste en discernir la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es buena porque Él tiene lo mejor para sus hijos. Si tú, siendo un hombre o una mujer, le das lo mejor a tu hijo, nosotros le damos lo mejor a nuestros hijos. Lo que tenemos lo ponemos a disposición de nuestros hijos. Imagínate Dios que es perfecto. La voluntad de Dios es agradable. Terminarás disfrutando vivir en la voluntad de Dios, te lo aseguro. Te lo aseguro. Este que no quiso por 25 años acudir al llamado, le huyó al llamado y mis primeros 2 o 3 años lo hice contra mi voluntad. Y ahora, después de 16 años en el ministerio, haciendo la voluntad de Dios, créeme que es lo que más disfruto hacer. Es una voluntad que agrada. Es una voluntad que es buena. Y es una voluntad que es perfecta. Tú, con tu entendimiento, con tu sabiduría humana, jamás vas a poder superar la perfección de Dios. Y lo que Dios tiene diseñado para ti es lo que más te conviene. Lo que Dios tiene diseñado para ti es lo que mejores resultados te va a dar. Por eso la voluntad de Dios terminará siendo buena, agradable y perfecta. Bueno, pastor, ¿y qué hacemos entonces? A mí, dicen unos, a mí ya me salieron canas y no he podido conocer la voluntad de Dios. Otros van a decir, a mí se me cayó el cabello y no pude entender la voluntad de Dios. Es decir, pasó toda la vida y no he podido yo vivir en la voluntad de Dios. ¿Sabes qué tenemos que hacer hoy? Rendir nuestra voluntad a Dios. Es la única manera. Rendida tu voluntad a Dios es como vas a poder tú disfrutar la voluntad de Dios. Valga la redundancia. Rendiendo rindiendo lo que tú eres a Dios, decirle, bueno, Señor, pero no a desgano, si me hago entender, sino diciéndole, Señor, tú ganaste. Señor, haz conmigo como te parezca, pero sin reparos. Porque muchos de ustedes estarán diciendo, si yo le digo eso a Dios, mañana me van a venir unos problemitas. ¿Sabes? Después de que esa etapa de tu vida haya concluido, que es la etapa de la formación, es la etapa del proceso, podrás tú vivir la mejor etapa de tu vida, porque estás viviendo la voluntad de Dios que terminó siendo para ti buena, agradable y perfecta. Yo quiero orar, yo quiero orar. El Señor me dice que ore por ti, para que tú puedas rendirte a Dios, para que puedas rendir tu voluntad a Él, para que tus sentimientos puedan ser rendidos a Él, para que podamos ser sometidos al proceso que Dios quiere para cada uno de nosotros. Cierra tus ojos, por favor. Padre, mira este grupo de personas. Mira este rebaño, Dios del cielo, que ha acudido hoy a este templo. Padre, yo sé que a muchos de ellos les ha costado, Dios del cielo,
poder discernir la voluntad tuya. A muchos les ha costado vivir en tu voluntad. A muchos les ha costado, Dios del cielo, finalmente rendirse a ti. Yo quiero orar hoy, Padre Santísimo, para que ellos puedan rendir su espíritu, su alma y su cuerpo, su voluntad, sus emociones a ti. Para que ellos puedan decirte hoy, Señor, haz conmigo como a ti te parece. Yo también quiero disfrutar esa voluntad tuya, buena, agradable y perfecta, que he escuchado hoy y que he escuchado muchas veces. Yo quiero disfrutar tu voluntad, no la he disfrutado, Dios del cielo. No he disfrutado obedecerte. No he disfrutado servirte. No he disfrutado dejar las cosas del mundo. No he disfrutado, Dios del cielo, Señor. Por eso no he podido ser íntegro, no he podido ser apartado para ti. Ayúdame, Señor, yo quiero rendir hoy mi voluntad. Vamos, díselo al Señor. Díselo con voz audible, Señor. Yo quiero rendir mi voluntad a ti. Yo quiero rendir mi voluntad a ti. Haz conmigo, Dios del cielo, como tu sabiduría infinita dictamina.